Un cordial saludo, docente John Jaime. El día de hoy vamos a presentar la actividad número 2 del curso Estructuras de Datos Dinámicos, la cual consiste en elaborar dos programas en C++ con sus respectivos ejemplos donde utilicemos árboles binarios y dos programas en C++ con sus ejemplos correspondientes donde utilicemos grafos. Para esta oportunidad nos hemos reunido entonces Juan Camilo Montoya Fonnegra, Luisa María Londoño Zapata, Julia Andrea Montoya Zapata y Diana Corrales Zapata. Esta actividad tiene como fecha límite de entrega el 17 de agosto del presente año para el curso entonces de estructuras de datos dinámicos, y el tema que vamos a tratar en esta parte inicial de la exposición son los árboles binarios, a cargo del tutor John Jaime Orozco Arias. Entonces, para esta actividad podemos partir de que el árbol binario de búsqueda es una estructura que permite organizar los datos de una forma jerárquica, donde cada nodo puede tener hasta dos hijos. Los valores menores se colocan a la izquierda y los mayores a la derecha, lo que permite búsquedas más rápidas. Para nuestro programa, entonces, en su estructura inicial tenemos que la estructura del nodo del árbol básicamente contiene un número dato y dos punteros, uno a su hijo izquierdo y otro a su hijo derecho. Posteriormente, tenemos entonces la función crear un nodo, un nuevo nodo. Esta función crea un nodo en el valor que el usuario ingrese y lo devuelve porque al principio este no tiene hijos. Posteriormente, tenemos entonces la función insertar un árbol. Esta función coloca el nuevo valor en su lugar correcto del árbol. Se compara el valor con el nodo actual. Es decir, si es menor va a la izquierda, si es mayor va a la derecha. Se llama a sí mismo recursivamente hasta encontrar el lugar correcto. Posteriormente, tenemos entonces la función mostrar el árbol en orden. Esta función, como tal, entonces recorre el árbol y muestra los valores de menor a mayor. Primero visita al hijo izquierdo, luego al nodo actual y luego al derecho. Así se ve el contenido del árbol de manera ordenada. Luego tenemos la función buscar un valor en el árbol. Esta función busca un valor dentro del árbol. Se compara con el nodo actual y se decide si ir a la izquierda o a la derecha. Si lo encuentra, devuelve el valor true. De lo contrario, devuelve el valor false. Principalmente, entonces, esas serían las funciones de nuestro programa. Ahora, para verificar su correcto funcionamiento, entonces nos vamos a nuestro editor de código. Una vez tenemos nuestro código montado en el compilador, entonces podemos darle la función o la opción correr. Vemos entonces que nos inserta un menú. El programa nos pide que seleccionemos una opción. Entonces, si le damos la opción número 1, este nos va a pedir que insertemos un valor. Por ejemplo, le podemos dar 70. Y posteriormente le damos la tecla Enter. Le damos nuevamente la opción 1 para insertar nuevamente un valor. Y le colocamos la opción 30. Nuevamente le damos Enter, seleccionamos la opción 1 para insertar un valor más y esta vez insertamos el número 50.
y damos Enter nuevamente. De esta manera ya hemos ingresado 3 valores. Ahora le podemos dar la opción número 2 para que éste nos muestre los números de manera ordenada. Como podemos ver entonces, él nos ordena los números de menor a mayor. Ahora vamos a pedirle que nos busque un valor diferente. Por ejemplo, vamos entonces a indicarle la opción 3 y posteriormente le colocamos el valor 100 y le damos entonces Enter. Entonces, como este valor eh, no lo, el sistema o el programa no lo tiene grabado, entonces nos indica que no se encuentra en el árbol. Posteriormente, entonces damos la opción número 4 para salir del programa. Y de esta manera vemos que nuestro código se ejecuta correctamente. Entonces, como conclusión de este programa, podríamos decir que se puede apreciar claramente cómo funciona un árbol binario de búsqueda, cómo se insertan los elementos, cómo se puede ordenar de forma automática y cómo se puede buscar rápidamente. Esto demuestra claramente una de las grandes ventajas de la estructura de los datos dinámicos. Ahora le doy paso a mi compañera Luisa para que continúe con el siguiente ejercicio. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luisa María Londoño y hago parte del equipo que vamos a presentar a continuación los ejercicios realizados en la materia de estructura de datos dinámicos. Vamos a iniciar entonces con la presentación del ejercicio para árbol binario. Entonces, a continuación les voy a dar como un ejemplo del flujo que voy a manejar para esa actividad. Entonces, este ejemplo se va a basar en la clasificación de los números cuando son pares o impares. Entonces, un número es par cuando es divisible por 2 y el residuo es 0. Impar es cuando es dividido por 2 también me daría un residuo diferente a 0 y me da como resultado un decimal. A su vez, los números pares se pueden dividir en simple par y doblemente par. Entonces, simple par es cuando solamente es divisible por 2. Por ejemplo, el 2 dividido 2 da una vez y el residuo es 0. Por ejemplo, el 6 dividido 2 me da 3 y el residuo es 0. En cambio, doblemente par es cuando es divisible por 2 y también por 4. Es decir, por ejemplo, el 4 es divisible por 2 y a la vez por 4, que me daría 1 y su residuo es 0. El 12 es doblemente par porque es divisible por 2 y también por 4. Entonces, esta sería como la clasificación de los números par impar para desarrollar el árbol binario. Entonces, acá podemos ver que tenemos una raíz que son los números. Luego tenemos un hijo izquierdo y un hijo derecho. Entonces, en el hijo izquierdo tenemos que es par, el que a su vez tiene dos hijos, que sería simplemente simple par y doblemente par. En cambio, para el hijo derecho impar, tendríamos una hoja, ya que no tendría hijos. Entonces, a continuación vamos a ver el código. Acá tenemos el desarrollo del código. Primero, entonces, tenemos que definir la estructura del nodo. Entonces, definimos que el nodo va a tener un dato, el cual va a ser de tipo string, es decir, de tipo texto. Y vamos a definir el nodo izquierdo y el nodo derecho, es decir, los hijos que va a tener esa raíz.
Luego, entonces, se va a crear el nodo. Entonces, vamos a crear un nuevo nodo. Luego le vamos a asignar a ese nodo un dato que ingresamos de tipo texto y los hijos izquierdo y derecho van a estar vacíos, es decir, no. Entonces aquí creo mi primer nodo que sería entonces mi raíz. Luego entonces voy a tener una función para que cuando yo ya tengo a mi nodo con los hijos me pueda imprimir y mostrar mi árbol binario. Entonces lo voy a hacer que desde un número entero, desde i igual a 0 hasta el último nivel, voy a dejar unos espacios y me va a mostrar el árbol con los hijos que tiene a la izquierda y los hijos que tiene a la derecha, aumentando en una unidad el nivel para que pueda mostrar todos los niveles que tiene el árbol. Luego, entonces, voy a crear un ejemplo con los números que mencioné, con los números pares, con los números impares y su clasificación. Entonces, voy a crear la raíz, que sería mi nodo, entonces, que va a ser números. Luego voy a crear mi nodo par, es decir, mi hijo, el cual se va a llamar par. Y luego creo mi otro hijo para la raíz de números impar. Y voy a crear también el nodo de simple par y doble par, que serían los hijos del nodo par. Entonces, para poder hacer esa relación de los hijos, voy a crear unas conexiones. Es decir, que mi hijo que va a estar a la izquierda va a ser la clasificación par y el hijo que va a estar a la derecha es la clasificación impar. Y luego, a ese hijo que ya creé como par, le voy a crear el hijo de izquierda y de derecha, que es la clasificación de par, es decir, simple par y doblemente par. Y luego voy a tener mi salida de cout para mostrar el árbol creado. Entonces vamos a crear el código, a correr el código, donde mostramos que el árbol creado es números, que sería mi raíz, con los hijos par e impar. Y a su vez, este impar entonces sería una hoja que no tendría hijos y para par tendríamos dos hijos, que es simple par y doblemente par. Muchas gracias por la atención prestada. Hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Julia Andrea Montoya Zapata y realicé un ejercicio de adyacencia en grafos. Entonces, en este caso, hice pues una breve introducción. Este informe presenta un programa en C++ que implementa grafos no dirigidos utilizando listas de adyacencia y el algoritmo de búsquedas en profundidad de FS. Representa un grafo semántico de ciudades. Se incluyen diagramas, recorridos de DFS y el código fuente. Los diagramas ya se los muestro pues al final. En este caso voy a proceder a realizar la explicación de el código como tal. Bueno, acá pues obviamente pues lo que realizamos es como digamos la entrada y la salida estándar, tanto code como sync, la entrada del vector que nos sirve para implementar la lista de adyacencia del grafo, map que significa que se usa para asignar nombres o vértices, en este caso el ejemplo sería 0 y Bogotá, que es donde inicia pues, la ruta de las ciudades. Y este como tal, pues se realiza para evitar tener que escribir, en este caso std, dos puntos count o dos puntos vector y así. Entonces, como para realizar los códigos como más fáciles, por así decirlo. Acá en int v lo que realizamos es que guarda pues el total de vértices del grafo. Acá con add, lo que significa es que es un vector de vectores que representa el grafo como lista de adyacencia. Y contiene pues todos los vecinos del vértice. En nombres, pues es que asocia cada vértice, en este caso los nombres.
del texto, por así decirlo, que sería pues los nombres de las ciudades que yo utilicé. Aquí como tal, digamos que ya pues en todo este recorrido de este código desde el 20 hasta el 26, lo que significa es que, digamos, lo que yo utilicé es que se usa para el grafo para recorrerlo en profundidad de FS, como bien pues lo indicamos acá. Visitado true lo que significa es evita ciclos infinitos marcando que todos los nodos, marcando todos los nodos que ya se recorrieron. Por int lo que significa es que recorre todos los vecinos del nodo V, y si se encuentra un vecino no visitado, pues lo recorre en recursión. Ya aquí lo que utilizamos como tal desde la línea 32 a la 34 es que se crea un grafo con V nodos, y también utilizamos en la línea 34, se asegura que haya espacio para todos los vértices. Acá ya empezamos a asignarle como el nombre en la línea 37-38, que es que guarda un nombre para el vértice V. Ejemplo, asignar nombre, en este caso 0 y Bogotá. Para agregar la lista, perdón, la lista, lo que realizamos es conectar dos vértices, V y W. Se agregan en ambos sentidos porque el grafo es no dirigido, pues como se indicó al inicio. En la línea 46 a la 50, lo que hacemos es crear un vector booleano para marcar nodos visitados. Imprime el inicio del recorrido y llama a DFS útil para recorrer todo el grafo desde el nodo inicial. Pues digamos como la función principal, por así decirlo, desde la línea 54 hasta la 73, que ya es el final, por así decirlo, de todo el código, se construye un grafo de 6 ciudades. En este caso sería Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Se agregan conexiones entre ellas simulando rutas. Y se ejecuta el recorrido DFS desde Bogotá. Pues como iniciamos la ruta desde Bogotá, se inicia como tal el código desde ahí. Y ya vamos a correr acá como tal el código. Y lo que nos muestra es el recorrido de DFS desde Bogotá. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali. Este sería pues el recorrido como tal de todo el ejercicio profe de las ciudades, en este caso de los grafos no dirigidos. Y pues acá quise como digamos colocar un ejemplo de las ciudades con DFS. Acá como podemos ver, inició desde Bogotá y ya hace como el recorrido en todas las ciudades, y pues vuelve obviamente al inicio que es Bogotá, ¿cierto? Acá realizamos como el recorrido. Realicé pues el paso obviamente desde la 1 hasta la 6, la ciudad, todas las 6 ciudades que se utilizaron y el código fuente que yo realicé, que acabé de explicar. Ese sería, profe, la explicación de mi ejercicio. Feliz tarde. Hola, mi nombre es Diana Corrales Zapata y a continuación voy a explicar uno de los programas del punto 2, que es enfocado en la gestión de grafos. Entonces, pues, este es el programa. Tenemos aquí la parte inicial de la documentación, donde nos dice el nombre del programa, los autores, la fecha y el curso, pues indicamos como qué es lo que hace el programa. Se elabora un programa de gestión de grafos con un menú de 5 opciones, donde vamos a poder crear un vértice, crear una arista, representar el grafo por una matriz de adyacencia, recorrer el grafo de la manera BFS y pues salir del programa. Antes de empezar, pues como parte de la aplicación de la retroalimentación de la actividad número 1, pues en este programa
sí se muestra como tal, se ejecuta la creación del nodo y pues se mejora el tema de todos los comentarios, pues de la documentación dentro del programa. Este programa igualmente pues tiene una estructura muy similar al que se elaboró para la actividad número 1, pero esta vez obviamente ya teniendo esta nueva como estructura de datos que es el grafo. Bueno, iniciamos el programa, pues obviamente usando el include para poder indicar al compilador que pues inserta las bibliotecas, usando el USTRING pues para usar el cut y sim para imprimir y leer los datos, y el wim que es pues la estructura de la cola que lo vamos a requerir para pues la parte del recorrido del grafo, pues ya que lo vamos a hacer de forma BFS. Lo primero que hice fue, pues lo primero que se hace es definir el límite de los vértices, pues poniendo como que máximo de vértices 10, esto con el objetivo de mantener el programa más sencillo para no tener que estar incluyendo antes de la ejecución el tema de medir el espacio en memoria, que esto es lo más ideal cuando pues van a hacer programas como más grandes, pero pues como es un programa pequeño, pues lo intenté mantener lo más sencillo posible. Iniciamos creando la matriz donde se van a guardar las conexiones, hacemos el arreglo donde se van a guardar los nombres de los vértices y iniciamos el contador, pues donde vamos a ir poniendo cuántos vértices hemos creado. Esto con el objetivo de pues ir guardando como la posición de cada uno de los vértices y después no irnos a sobrepasar del máximo de vértices. Ahora vamos a empezar a pues, desarrollar cada una de las funciones. Primero tenemos la función para crear un nuevo vértice. Lo primero que hacemos es verificar que no se haya alcanzado el número máximo de vértices comparando en un vértice con más vértices. En caso de que esto sea así, pues le indicamos al usuario que no se pueden crear más vértices, que se termina esta parte. En caso de que pues, aún tengamos espacio para crear un vértice, le vamos a pedir al usuario que ingrese el nombre del vértice. Vamos a leer esto y pues lo vamos a guardar en el arreglo como de nombres. Un vértices, pues va a indicar cuántos vértices hay actualmente y pues se va a usar como el índice, como ya había indicado, para guardar el nuevo nombre. Se va a aumentar pues el contador y pues se va a ir actualizando cada vez que tengamos un nuevo vértice. Le indicamos al usuario que el vértice pues se ha creado correctamente. Ya seguimos con la función de agregar una lista, es decir, la conexión entre dos vértices. Iniciamos pues verificando que hayan al menos dos vértices en el grafo para poder hacer esto. En caso de que el número de vértices sea menor a 2, pues le indicamos al usuario que deben haber al menos dos vértices para crear la lista. En caso de que sí se tengan las dos vértices mínimo, pues vamos a declarar dos variables para guardar los vértices pues, que se van a conectar, que van a ser origen y destino. Le pedimos al usuario que ingrese el nombre del vértice de origen, se guarda el origen, y pues el vértice de destino y se guarda el destino. Inicialmente, pues vamos a crear dos variables del tipo int, donde aquí sacan, donde vamos a guardar pues la posición de cada vértice en el arreglo. Al inicio pues se van a poner como -1, esto para indicar que el vértice aún no se encontrado, y pues cuando se encuentre se va a cambiar pues por la posición del vértice. Ya lo que seguiría entonces va a ser buscar la posición del arreglo de los nombres. Entonces recorremos todo el arreglo de nombres con un bucle for y pues va a ser el índice que va a ir desde 0 hasta el número de vértices -1. Cuando se encuentre pues el nombre del vértice de origen, se va a guardar su posición y se va a dar exactamente lo mismo con el vértice bueno, se va a guardar la posición del de origen y pues la posición del vértice. En caso de que alguno de estos dos no se haya encontrado, pues su posición va a seguir siendo -1. Entonces aquí pues verificamos que los dos vértices sí existan. En caso de que alguno de los dos siga siendo -1, significa que no se encontró. Entonces le indicamos al usuario que uno o ambos vértices no existen. Ya lo que seguiría sería marcar en el tema del grafo, pues esto. Como el grafo no va a ser dirigido, se pone tanto en el origen-destino como destino-origen un 1 en la matriz. Si fuera dirigido, nada más se pondría como en 1 y el otro quedaría siendo 0, pero en este caso va a ser no dirigido. Lo que nos lleva entonces ahora a la función para mostrar, pues se creó entonces ya aquí, obviamente la conexión, y pues se marcó esto en la matriz. Lo que sigue sería mostrar la función de la matriz de adyacencia. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es verificar que se puede hacer esta función. Esto pues viendo que que el grafo no esté vacío. En caso de que el número de vértices sea igual a 0, vamos a decir que pues no hay vértices en el grafo, entonces no hay nada para mostrar. En caso de que sí, pues empezamos a ejecutar la matriz. Lo primero que vamos a hacer va a ser pues imprimir el encabezado.
Y a partir de aquí, con un bucle for con i, vamos a imprimir todos los nombres en la parte superior, que va a ser pues los nombres de la columna. Y va a ser la que va a recorrer pues todos estos nombres desde 0 hasta el número de vértices -1. Ya con un bucle for externo, que es acá, vamos a recorrer todas las filas y pues vamos a ir imprimiendo tanto el nombre como las conexiones. Con este otro bucle for vamos a recorrer cada columna de la fila en la que nos ubicamos, teniendo J como índice del vértice de destino. Aquí vamos a empezar vamos a empezar a indicar si hay una lista entre el vértice I, o sea, la fila, y el vértice J, es decir, la columna. Y vamos a empezar entonces a poner, se va a imprimir el tema de los unos, donde hay conexión, y los 0, pues donde no hay conexión. Recordemos que ya aquí teníamos el tema más adelante cuando se hacían las aristas, ya los marcamos como 1, y pues cuando se imprima la matriz, pues por default, pues ahí poniendo con ceros, pues donde no hayan unos. Al terminar de recorrer cada columna de una fila, pues se va a saltar a la siguiente línea. Y ya. Ya lo que seguiría sería el tema del recorrido del BFS. Recordemos que para esto, pues nos vamos a apoyar de la estructura de la cola, que es first in, first on. Recordemos que el recorrido del tipo BFS indica que pues se va a iniciar por el vértice inicial y se van a recorrer primero todos sus vecinos y después se van a recorrer los vecinos pues de sus vecinos y se va a repetir como esto hasta acabar de recorrer todo. Así que, pues, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es verificar que si hayan vértices, si no le indicamos al usuario que no hay vértices, y en caso pues de que sí haya, lo primero que vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer va a ser pedirle al usuario que nos diga el nombre del vértice inicial. Se va a guardar esto en la variable como inicio, pues para tenerla. Y a partir de ahí vamos a buscar la posición del vértice inicial dentro del arreglo. Vamos a marcar con -1 la posición de inicio para indicar que aún no lo hemos encontrado y se va a empezar a buscar ese vértice que nos pide el usuario dentro del arreglo de los nombres. En caso de que lo encontremos, se va a guardar su ubicación ahora en posición inicio. Ya lo que sigue es como verificar que este vértice como tal exista. En caso de que posición inicio siga siendo -1, significa que el vértice no se encontró o no existe. Y ponemos el vértice no existe. Si sí se encontró, pues ya tenemos este tema y vamos a empezar a hacer como tal el recorrido. Aquí nos vamos a apoyar de un arreglo donde vamos a ir marcando, pues donde se va a encargar de ir visitando y marcando los vértices que ya hayamos visitado. Así pues lo que vamos a buscar es no repetirlo. Entonces vamos a tener un false para los que no se han recorrido y un true para los que ya han sido visitados. Aquí entonces ya empezamos con el tema de pues ya sí, empezamos con el tema de la cola, que es donde vamos a organizar el orden de los nodos que ya están visitados. Empezamos a visitar cada nodo marcando un true, marcándolo como true. Al visitarlo y pues agregando este nodo a la cola. Ya entonces tenemos el recorrido del tipo del grafo, de la manera BFS. Vamos a entonces ahora a pues tomar el primer elemento de la cola y pues se saca de primero y lo vamos a empezar a imprimir. Ya a partir de eso, entonces vamos a empezar a visitar todos los vecinos pues, del vértice en el que estamos. Vamos a verificar si hay una conexión y pues si no ha sido visitado. Y en este caso se va a marcar como visitado y se va a agregar a la cola. Y pues se va a hacer esto hasta que se recorra cada uno de los vértices y pues que ya todos estén marcados como visitados. Ya con esto tendríamos todas las funciones desarrolladas, lo que entonces ya nos lleva a, pues, al main, que es pues como el programa principal para mostrar esto al usuario. Lo primero que va a hacer va a ser crear la variable entera para guardar pues lo que el usuario escribe en el menú, la opción que él elija. Y vamos a utilizar un bucle for para iniciar la matriz con 0, que era lo que yo ya había dicho antes, como de que siempre van a haber ceros, a menos de que ya se ponga un 1. Entonces vamos a recorrer todas las filas, recorrer todas las columnas e iniciarlas todas como 0. Vamos a crear el menú con un bucle, bueno, se creó el menú con un bucle do while, iniciamos con el menú y se empiezan aquí a poner, pues se imprime como todo lo que el usuario va a ver en el tema del menú, agregar vértices, agregar aristas. Y pues vamos a tener la opción para leer lo que pida, para leer la variante que ya guardamos que diga el usuario.
Ahora aquí con un switch vamos a tener cada uno de los casos de las funciones que vamos a tener. Este switch se va a encargar de revisar la opción que ingresa el usuario y la va a ejecutar. Para el 1 vamos a tener agregar vértice, para el 2 agregar arista, para el 3 mostrar grafo, para el 4 el recorrido, para el 5 salir del programa y vamos a tener una opción de que pues si se pone alguna otra que no sea del 1 al 5 nos va a decir que la opción no es válida. Aquí es muy importante poner en este switch siempre el break después de cada función, porque este es el que se va a encargar de que pues al terminar de ejecutarse esta cosa se vuelva como, se rompe y se vuelve el programa. Tenemos que el menú se va a repetir pues de manera infinita hasta que el usuario ponga la opción 5, que es la que nos va a sacar del programa. Así que ahora vamos a ver cómo opera. Entonces nos muestra el menú con tantas opciones. Entonces vamos a empezar diciendo agregar una vértice. Va a ser la vértice A. Vamos a agregar así varias vértices pues para que ahorita al pasar las opciones y corra todo ver. La vértice B. Vamos a agregar el vértice C. Y vamos a agregar el vértice D. Ahora entonces vamos a crear unas aristas. Vamos a poner el nombre del vértice de origen como A y el vértice de destino B. Vamos a crear otra arista entre C, entre D y C y vamos a crear una otra arista entre A y C. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pedirle al programa que nos muestre el grafo con la opción 3 y aquí los vemos. Vemos cómo nos marca como uno donde hay conexión y dejen 0 donde no hay conexiones. Ya lo siguiente sería el tema de recorrer el grafo. Vamos a ver cómo nos lo recorre. Vamos a decir que va a iniciar por el vértice D. Y vemos cómo lo recorre como D, C, A, B. Pues esto nos va a seguir mostrando siempre el menú hasta que pues ya le dimos la opción 5 y vamos a ver y nos dice saliendo del programa y ya el programa fue finalizado de manera exitosa. Y ya eso es como nuestro pequeño programa.